Vale, vamos a empezar con una recopilación de los exámenes que se hicieron en esta primera semana de psicobiología en la plataforma AVEX en el 2021. Estas 60 preguntas ya las tengo subidas en Patreon y demás, con las explicaciones y con una serie de ejercicios también he explicado los ejercicios y algunas imágenes y demás para aclarar conceptos y todo. Así que pasaré a leer aunque sea algunas, porque había gente que me andaba pidiendo algunas preguntas y demás que que van pasando los alumnos de unos a otros y demás, y las fui recapitulando un poco y son como unos 3 exámenes, unos 2 y medio por ahí. Entonces, no todos tienen las mismas preguntas, quiero decir. Entonces, de esa forma, vamos poniendo todas las que aparecen y es una forma de poder repasar, de que sirva también para ver un poco cómo es el estilo y demás. Así que vamos a leer unas poquitas sueltas para que veáis. Pero bueno, en total son unas 60. Así que mira, por ejemplo, la primera. El coeficiente de selección para los genotipos que presentan un alelo dominante que produce un defecto auditivo es 0,6. La eficacia biológica de los individuos que portan ese alelo en una población en equilibrio aumenta un 60, disminuye un 40, aumenta un 40 o disminuye un 60. Aquí nos dice que el coeficiente de selección, la S, esto que veis aquí, el 0,6 de aquí, ese es el coeficiente de selección. Por lo cual, la eficacia biológica, lo que sería la W en la fórmula, nos llevaría a utilizarla. Entonces, sería W es igual a 1 menos S. S1 le restamos el 0,6 que nos aparece en el título. Y nos daría 0,4. ¿Qué es lo que nos...? Aquí está un poco lo que sería el truco. Da 0,4, no significa que sea un 40% lo que aparece ahí. Lo que está pasando es que está disminuyendo un 60. ¿Por qué? Porque de 1 hasta 0,4 ese transcurso es un 0,6. Está disminuyendo un 0,6. Esa eficacia biológica que ha pasado de 1 a 0,4 en ese trayecto, por así decirlo, es 0,6, por lo cual disminuye un 60. No os quedéis con el 0,4 como si fuera ese 40 en disminución. No, disminuye un 60. Partiendo de la eficacia biológica se hace más sencillo. Vale, Van a hacer ahí un poco la trampa. sí, yo creo que sí. A ver, se puede medio entender, pero claro, cuando pones utilizas la fórmula, utilizas la eficacia biológica, esa W, ya lo partes. Entonces dices 1 menos lo que te dan, vale, pero te da 0,4. Entonces dices, vale, disminuye un 40. No, lo que disminuye es lo que sería el trayecto. Ese de 1 a 0,4, lo que está pasando es el 0,6, que es ese 60. Lo que está haciendo es disminuir ese 60. Entonces, es con lo que hay que quedarse, que por lo cual ha descendido un 0,6. Vale. La 2. A ver, no sé si llevarlas en orden, le voy a hacer unas sueltas y ya está. Si consideramos el caso de dos hermanos, que por circunstancias de la vida en uno de ellos aparece un cuadro depresivo y en el otro no, al hablar de los posibles factores implicados en el citado trastorno, podemos pensar que fundamentalmente podrían ser factores filogenéticos, ontogenéticos, indicados en las tres opciones de esta pregunta, y genéticos lejanos de comportamiento. Esto es lo que acabamos de mirar del tema 1. El vídeo que acabamos de hacer hace una hora. Esas cosas que parecen tan Claro, y que no tal, sí que entra. claro, por eso que era tan obvio tal, y mira. Factores filogenéticos, esos serían las lejanas. Después ontogenéticos serían las próximas, indicado las tres opciones, y genéticos lejanos de comportamiento. Aquí serían las causas próximas de comportamiento. Y leemos circunstancias en las que se ha desarrollado la vida del individuo desde el momento de su concepción, aportan la diversidad de la especie imprescindible para la supervivencia y evolución de las especies. Son el resultado de la interacción entre el genoma del individuo y los factores ambientales, lo que habíamos dicho también en el vídeo de lo que son los factores epigenéticos. Entonces nos quedaríamos con los ontogenéticos, porque nos está diciendo que es el caso de dos hermanos, ahí desde el momento de su concepción y demás, y pone por circunstancias de la vida, en uno de ellos aparece un cuadro depresivo y en el otro no. Estamos hablando de temas genéticos y demás. Al hablar de los posibles factores implicados en el citado trastorno, podemos pensar que fundamentalmente podrían ser factores ontogenéticos. Si nos fuésemos aquí, veríamos además el estudio de las causas próximas de la conducta, ya que los filogenéticos son las causas lejanas de la conducta. Veis aquí, por ejemplo, causas próximas de la conducta, factores ontogenéticos, genética de la conducta. Esto es todo justo del vídeo que acabamos de grabar, por eso. Francis Galton, tal, los enfoques centrados en el gen, en la fisiología y en la conducta. Estos serían las
los factores ontogenéticos de lo que se trata en esta respuesta. Por eso digo, aunque parezcan obvias algunas, es interesante saberlas mejor incluso, ¿sabes? Si puedes tirar de algunas, que aunque sean del tema uno que parezcan básicas, son muy útiles para después Por poder... eso, como son más simples, Claro, es que pueden ser un poco fáciles. es que ese es el rollo, porque después que no sepas hacer algún ejercicio tal puede ser normal porque tiene cierta complejidad o preguntas que digas tú, no me, no me acuerdo, ¿sabes? No me suena bien o dudo entre dos o tres y no me voy a arriesgar. Pues para eso aprovecharse por lo menos de las que son medianamente factibles, porque si no... Bueno, no sé qué más, algunos ejercicios más por aquí, pues, de neurotransmisor en sentido amplio, lo del agonista y antagonista, las explicaciones aquí. Después, las ovejas obreras no tienen crías propias y se dedican a cuidar y a criar de sus hermanas. ¿Por qué? Y hablamos de la aptitud inclusiva y demás aquí. El parentesco entre las hermanas descendientes de una pareja monógama es mayor que el que tendrían estas hembras con sus propias hijas. Y la de antes igual. Puede considerarse que una sustancia se comportaría como un agonista de un neurotransmisor en un sentido amplio del término. Entonces aquí pues ya ponemos, bloquea las proteínas transportadoras de los botones terminales, aumenta la inactivación enzimática del neurotransmisor, inhibe su liberación, se une a sus receptores postsinápticos inactivándolos. Entonces tenemos que saber lo que es un agonista, lo que es un antagonista y demás. Un agonista es aquella sustancia que es capaz de unirse a un receptor celular y provocar una acción determinada en la célula generalmente similar a la producida por una sustancia fisiológica. Un agonista es lo opuesto a un antagonista, en el sentido de que mientras un antagonista también se une a un receptor, no solamente no lo activa, sino que también bloquea su activación por los agonistas. Entonces un agonista parcial activa el receptor, pero no causa tanto efecto fisiológico como un agonista completo. Entonces un poco así lo que tenemos hecho de los exámenes. La respuesta y la justificación de la respuesta y a la vez incluso también muchas veces la explicación de las otras, porque hay casos en las que son las tres correctas, entonces explicamos las tres correctas, pero bueno, las que son así directas, como puede ser esta o la de las abejas, con el tema de la aptitud inclusiva, que es la directa más la indirecta, es esa suma. Después preguntas del tipo, ¿ves? Como decíamos antes, de la sociobiología, que en este caso pues serían todas ciertas, pues es adaptacionista, unifica la teoría sintética de la evolución de la sociobiología y es el estudio sistemático de las tal. Y se explica qué es la sociobiología, la psicología, evolucionista como adaptación. Todo aparece aquí subrayado y marcado sobre las respuestas, si os dais cuenta. Es adaptacionista y aquí adaptacionista aparece subrayado. Biológica inclusiva y demás para que se vea por qué son esas respuestas. Lo mismo aquí, de la acetilcolina, podemos decir que se trata de una amina biógena. Es liberada en sinapsis del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Todos sus receptores se denominan en conjunto muscarínicos, o es el principal aminoácido transmisor excitador del sistema nervioso central. Y ya voy aclarando, tal, importante repasar, y una serie de conceptos. Y vemos aquí las clases de los neurotransmisores y los neuromoduladores. Aunque ya directamente ya podamos decir que es liberada en la sinapsis del sistema nervioso central y periférico, hay que también saber por qué no es una amina biógena, por qué no es un conjunto muscarínico y cuáles son los muscarínicos. Es una forma de estudiar a la vez. No solamente decir, mira, es la B. Vale, es la B, pero ¿por qué es la B? Y por qué no es la A y la C y la D, claro. Claro, Es una forma de repasar bastante buena. Sí. Acetilcolina, por ejemplo, puede tener efecto excitatorio o inhibitorio, dependiendo de los receptores a los que se una. Receptores colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos. Liberada en sinapsis del sistema nervioso central y periférico, como bien vemos en la respuesta B y señalamos que es la correcta. Pero bueno, eso no quita ahora saber lo que son las aminas biógenas, que ya pone aquí, se trata de una amina biógena. Sabemos que no lo es la acetilcolina, porque las aminas biógenas son la dopamina, noradrenalina, adrenalina, que son las catecolaminas, y después la serotonina. Pero esto, pues lógicamente, seguramente cuando tú vayas a hacer el examen una segunda semana o el que lo tenga que hacer, no te tienen por qué preguntar la misma ni por asomo. Pero a lo mejor no te preguntan la acetilcolina, pero te preguntan la dopamina. Y tú tienes que saber, pues cuál sea, la serotonina, la noradrenalina, la que sea. Pero si, por ejemplo, te preguntan la serotonina, tienes que saber que es una amina biógena y a lo mejor es la respuesta correcta que tienes que buscar. Entonces no solamente el hecho de que tengas que saberte, por así decir, la respuesta directamente, sino saberte la que es
y la que no es y por qué no es la que no es en ese caso. Entonces, aminas biógenas, pues lo que decíamos, regulación de los estados afectivos y la función cerebral. Después catecolaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina. Serotonina, Después aminoácidos transmisores. ¿Cuáles hay? Excitadores e inhibidores. ¿Cuáles son los excitadores? Glutamato y aspartato. ¿Cuáles son los inhibidores? Ácido gamma y aminobútrico. Y glicina. Pues eso significa que si esta misma pregunta que nos acaban de hacer en la semana 1, en la semana 2 no significa que te vayan a preguntar esto, ni mucho menos, pero te pueden preguntar sobre el glutamato o el aspartato o por lo que le salga de ahí. Entonces, es una forma de dar un tema muy cortito dentro de un propio tema ya, pero en esa pregunta. Y entonces, como ves que el estilo de pregunta tira por un concepto, que puede ser preguntar bastante sobre este tema, pues intentar saber lo máximo posible de ese tema en particular, ya que es uno que reitera mucho, como puede ser este caso de las acetilcolinas y tal. Esto se ve en casi todos los exámenes, siempre hay alguna pregunta sobre el glutamato, el aspartato, sobre la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, lo que sea. Entonces es una Claro, forma... que al Claro, ver las preguntas estas ya te haces una idea luego de lo que te puede caer. claro, exacto. Por eso es tan importante hacer los exámenes. Ya fuera de que en AVEX se hagan de una forma un poco diferente y que los hagas en tu casa y que ellos intenten formular las preguntas ya también, algunas de forma más capciosa o no. Pero en general, si te lo sabes medianamente, se puede hacer. La cosa es eso, que a la vez que miras una pregunta, no solamente la respuesta como que es esta porque es esto, es verdad, es esa, pero también es bueno saber un poco por qué no es la otra, quiero decir. Lo mismo aquí. Si el triplete de ADN que codifica el aminoácido leucina es GA... Son todas así preguntas, me refiero, se van explicando todas. Nos tenemos que basar en la ley de complementariedad, el ATGC, ese que cada uno tenga que utilice la mnemotecnia que le sea útil o tal, pero bueno, es simple, quiero decir. Haces ATGC, es un el ADN y después cambias una cuando es ARN por uracilo y ya está, pero bueno. Una serie de restricciones, tienes que saberte un poco la ley de complementariedad, como aparece aquí, y las respuestas de cada una y por qué es una y por qué no es la otra. Esto, mira, lo que habíamos hablado tú y yo antes ahora del rollo de las intervenciones conductuales, aproximación correlacional, tal. Sí. Lo del reconocimiento de cara es un proceso psicológico de enorme importancia, y tienes que saber cuál es la estrategia investigadora que se emplea. Entonces dices, vale, intervención conductual en este caso, por ejemplo, la leemos. El reconocimiento de cara es un proceso psicológico de enorme importancia en la interacción entre seres humanos. Algunos niños con discapacidad intelectual severa tienen dificultades para llevar a cabo dicho reconocimiento adecuadamente. Para avanzar en el conocimiento de las bases de ese proceso psicológico, suele tomarse registros electroencefalográficos mientras los niños observan caras, con distintas expresiones emocionales, en el monitor de un ordenador. La estrategia investigadora que se emplea en este tipo de estudios es, y te pone intervención conductual, una combinación de intervención somática y conductual, una aproximación correlacional o una intervención somática. Entonces tú, aunque sepas que es la intervención conductual, porque lo que se está manipulando es la conducta, entonces al manipular la conducta eso sería la variable independiente y lo que se está observando es el organismo. Ya tienes claro que es intervención conductual, pero también es bueno saber las otras. La intervención Claro, que son somática. las otras y que no son. Claro, efectivamente. Por eso digo que muchas veces lo que se ve o lo que se hace cuando se repasa un examen es, vale, es esta porque es esta y viene aquí explicado, pero tal. Pero después no tienes ni idea de la otra. Y saber un poco todas esas es lo que sería lo perfecto. Que no siempre se Sí. hace, lógicamente, pero claro. Pero bueno, para quien pueda, tío, es lo mejor que puedes hacer. Pues en este caso sería eso, la intervención conductual. ¿Por qué? Porque se está manipulando la conducta. Vamos, la variable independiente es la conducta. Y se está observando el organismo. Esa observación de ese organismo es lo que se llama la variable dependiente. Bueno, esto ya lo sabrá cualquiera que haga fundamentos de investigación y todos estos rollos. Intervención somática. No sé, ahora vamos aclarando cada una de las que no son y por qué no son. Intervención somática. Lo que se está manipulando es el organismo, es lo contrario a la intervención conductual. La intervención conductual manipula la conducta. Aquí lo que se manipula es el organismo. Entonces, Justo al contrario. sí, exacto, justo lo contrario. Exacto. Y después explicamos también lo que es la contrastación observacional. Entonces, un poco así todo. Los ejercicios lo mismo. Los ejercicios hay una base explicando la pequeña teoría para entender bien el concepto, pues por ejemplo en este ejercicio la eficacia biológica y después la fórmula que necesitas para poder saber
lo que te pregunta el ejercicio, en este caso que te preguntan del 0,4 y el promedio descendientes entre ambos progenitores, si son sanos es 2, entonces vas haciendo la serie de fórmulas, n, 0,4, 0,2, los estudios de etología, preguntas teóricas también, explicando todo, cada una de las que son y de las que no son. Es un poco eso, simplemente quería enseñarlo para que la gente le pueda servir de algo, básicamente. Yo creo que es súper útil esto. Sí, está bien, la verdad. No está mal. Se pueden mirar muchos exámenes, todo por Calatayud y todo esto, los depósitos de exámenes, sí está bien, pero claro, Pero si no te incluso explica... ya siendo dentro de AVEX, ya no suelen ser exactamente igual que los de la presencial. Claro, no, porque cuando se hacían presenciales siempre había una o dos preguntas que se repetían. En aves es muy raro que se repitan. Pero se repiten el estilo o la forma en la que lo hacen y eso se nota mucho. Entonces, si tú te vas dando cuenta un poco de lo que les interesa, es bastante más probable que apruebes. Porque dices, vale, el tema 2 es muy importante para ellos. Y el tema 6 es muy importante. Y después el tema 5, el temas de evolución y tal, son teóricos, son puramente teóricos. Entonces tienes que tener un pequeño concepto amplio de eso y lo vas haciendo. Pero los ejercicios son muy importantes porque te pueden, a ver, puede darse la casualidad de que tu examen, ya que va sobre un banco de preguntas y hay una aleatoriedad a la hora de elección sobre esas preguntas hacia ti, pues a lo mejor coincide que te tocan 2 ejercicios o uno, pero a lo mejor a otra persona le tocan 4 o 5. Entonces, claro, es un poco el azar también, sí, pero lo que se trata es de dejar lo menos al azar posible. Sería lo suyo. Sí. Entonces, bueno, otro ejercicio en el rebaño de vacuno, diferencial de selección y respuesta de selección. Esto son ejercicios de fórmulas que simplemente, si os sabéis medianamente la fórmula, además no debería tampoco ser muy complicado. La clave de estos, al menos para mi juicio, es leerlo muy detenidamente y entender bien. Siempre hay palabras clave en los enunciados. Eso es lo más importante. Al menos es lo que a mí me sirve. Tienes que ver algo, un concepto. Por ejemplo, sentido amplio, sentido estricto. Ver heredabilidad, eficacia. Esas palabras claves son las que te dicen tú, hostia, vale, esto es del tema tal, vale, y esto va sobre este ejercicio. Pero ojo, ese ejercicio puede tener dos formas de hacerse. Cuando tienes algo, cuando estaba la población en equilibrio, cuando no, ese tipo de cosas, esos detalles. Y aparte es donde van a cazar, me refiero, ellos son conscientes perfectamente de dónde falla la gente y dónde no. Entonces hay preguntas que son más factibles y otras que no, que ya son capciosas directamente, que ya van a destruirte, pero... Si las hay que van a pillar a algo. Claro, a ver, lógico, por otra parte, que haya uno o dos o tres que las haya para que el que quiera ganarse el 10 o lo que él considere que es apto, pues que tenga un grado de dificultad, lógicamente. El problema es cuando hay un porcentaje muy amplio de preguntas que son muy complejas, que ya no son directas, sino que tú tienes que utilizar tu conocimiento y después aplicarlo y después deducir aún así la otra respuesta porque se parece muchísimo a la otra. Simplemente varía por una nada, por una palabra. Entonces, eso ya es otra cuestión, claro. Vale, esta, por ejemplo, pues imagine que a causa de una infección se produce... Al final voy a leer el examen entero. No, así está bien. Imagine que a causa de una infección se produce un mal funcionamiento de las granulaciones aracnoideas, perdón, bloqueándose el paso de fluidos de la sangre venosa. ¿Qué consecuencia más probable tendría esta infección? Pues te pone la hidrocefalia, el aumento del volumen ventricular cerebral y la interrupción del flujo normal del líquido cefalorraquídeo, o todas son ciertas. En este caso, todas son ciertas. Muchas veces cuando ya veáis que las respuestas combinan muy bien entre sí. Ya una A y una B combinan muy bien y no hay ninguna que te diga la A y la C son ciertas. No. Si ya te pone directamente lo de todas son ciertas, casi siempre es esa. La de todas las opciones son ciertas. Cuando ves que va sobre un mismo tema, casi siempre, a ver, no es una ley universal ni mucho menos, pero bueno, es bastante probable que sea esa. Y aquí explicamos, pues eso, el sistema nervioso está protegido contra los traumatismos por el líquido cefalorraquídeo que rodea la superficie del sistema nervioso, bueno, todo esto. Y después lo que serían los plexos coroideos también, por si acaso, porque son las estructuras que se encargan de la secreción del líquido cefalorraquídeo. Y después del recorrido de ese líquido cefalorraquídeo. Entonces así pillamos todo. Me refiero a cualquier cosa que os vayan a preguntar sobre esta particularidad del líquido cefalorraquídeo o de la granulación o de lo que sea, ya lo vais a tener pillado. Porque ya está hecho, ya está explicado todo lo que del libro, quiero decir, dentro de lo que sería el libro, ¿no?
No de todo, todo, todo en plan medicina, pero sí de lo que nos interesa aquí. Que ellos lo que preguntan es del libro. Es una de las cosas en las que eso sí que siempre es así. Se basan en el libro en su totalidad. De hecho, uno de los problemas suele ser eso, que de repente te preguntan por un pie de página y tú, pero es en serio Cuando esto. lo he leído yo. Claro, pero es que es así, te meten cosas que dices tú, pero joder, si eso está en una esquina inferior, que es absolutamente imposible ver eso, ¿quién coño se ha leído eso? Nadie, ni el que hizo la Sí, foto, la leyó. Pero claro, pero es importante, aunque sea una vez, leerte el libro, luego ya sí, repasar, si quieres repasar con resumen o lo que sea que es más cortito, sí, está bien. Pero por lo menos al leerte el libro entero luego te suena. exacto, por eso, yo es lo que creo que va mejor, al menos por ahora nos va relativamente bien y es por eso. Es porque lo que tienes que hacer es leer por donde te van a meter las preguntas, lógicamente. Te dan un manual y dicen, nos vamos a basar en este manual. Otra cosa es que tú, después de que te leas el libro, como es mi caso en particular, leo el libro, lo miro medianamente para tener una visión así esquemática al menos, y después pues ya puedes tirar de apuntes, puedes tirar de esquemas, puedes tirar de diapositivas, de exámenes, de resúmenes de exámenes, de todo lo que puedas. Porque esta materia en particular no es fácil. Las cosas como son. Hay materias que son medias, incluso medias bajas, medias altas, pero esta, al menos yo por lo que he visto por ahora, Sí, es más complicadilla. en Además, comple, sí. incluso el examen al tener 4 opciones ya es distinto a lo Sí, normal en exacto, los demás. exacto, eso es verdad. Me refiero a la mayoría, al menos de los que he hecho, es A, B y C. Pasar a B, C y Sí, D, la mayoría son 3 opciones. sí. Bueno, tú lo sabrás No hay mejor que nadie. memoria, creo que es el que son 2. Sí, a lo mejor Memoria o hay. emoción. Creo Ya, que creo que en primero hay una materia. Yo no lo sé porque la vamos a dar en breves, en la siguiente, quiero decir. sí. Pero creo que es verdadero y falso. Una materia en particular creo que es un estilo verdadero y falso. Pero bueno, en general es A, B y C. Entonces, el hecho de que esta sea A, B, C y D, Sí, ya pues cambian y ya claro, es un poco. es diferente. Como tienes que hacer el examen ya es distinto. Claro, es que ese es el rollo. Vale, pues Dudar sí, lo mismo. Entre 3 puedes dudar así entre 2, lo que sea, te lo juegas. claro. Y con 4 opciones es Básicamente, otra cosa. básicamente cuando tú tienes las cuatro, tú dices, mira, por ejemplo, A, B, C y D. Y dices, vale, la C no es, segurísimo. Y eso ya lo tienes claro. Entonces dudas entre tres. Pero después entre esas tres Claro. ponles que ya descartas otra. Y te quedas con A y B. Ahí juegas a un 50, a un cara o cruz. Entonces, si llegas a dudar entre dos, puedes llegar a jugártela. Si dudas entre tres, jamás, ya, nunca. Nunca porque... Ya es una locura. No, porque juegas, matemáticamente juegas en contra. Puedes llegar a jugártela. Bueno, todo esto dependiendo de lo que tengas respondido y demás. ¿Sabes? Si vas justito, pues a lo mejor no te cunde arriesgarte en nada. Porque dices, vale, sí, sí, pero a lo mejor suspendo por este riesgo. Pero si estás seguro de que estás en un 6 o por ahí y dices tú, pues mira, aunque fallase esta, tengo un colchón detrás que me protege aún a la hora de aprobar. Pero siempre está el rollo ese en tu cabeza, ¿sabes? De decir, uff, es que también dejarla en ¿Me la blanco, juego tío, o no? claro. Yo creo que es mejor ser cauto. Cuando estás al menos con conocimiento medio bajo, sabes que dudas de aprobar o suspender, es mejor la cautela. Yo creo. Después hay gente pues que le puede salir bien, sabes que es más lanzada y dice, pues mira, pues... Pero eso suele ser por ya una intuición. Tú de primeras cuando lees una pregunta, lo primero que te viene a la cabeza suele ser lo acertado. No siempre es así, pero suele serlo, porque es es lo que tienes ahí almacenado y que te viene. Después el hecho de que tú te plantees una duda es porque tú ya no crees en ti ahí, ¿sabes? Entonces tu cerebro está yendo en contra tuyo. ¿Sabes? No crees en ti, no tienes la capacidad para lograr esta pregunta, tal, y ya te hunde. Y Y eso, empiezas a darle vueltas. Ay, claro, pues a lo mejor es claro, esta y es la C. y dudas, pero en verdad estás dudando de ti. Realmente lo primero que te viene a la cabeza ahí, en plan antidepresivos tricíclicos, ¡pum! Y te viene por algo. Pero ese algo es porque está ahí, en verdad. No significa que vayas a acertar, pero estoy completamente seguro de que es un porcentaje más alto que la mitad. Seguro. Porque es una forma te lo dice, tío, te lo está diciendo tu cabeza. Lo que pasa es que después, como te enrolles, dices, bueno, pues que a lo mejor ese es el óxido nítrico también, tío, o el monóxido de carbono, o todas, ¿sabes? Y ya Al dices, final te haces
dudar entre todas. Claro, exacto. Por eso creo que es una cuestión de... La actitud cuenta mucho, tío, a la hora de hacer el examen. Si estás seguro, si estás tal, todo. Los nervios afectan una Y barbaridad también. El además estrés. ahora, conforme están las cosas, no es lo mismo que Sí, ir a claro. tu y hacer el examen. Estás en tu casa que a lo mejor te da un poco más de seguridad, pero por Sí. ejemplo a mí me pone más nerviosa el estar La cámara tan y esto, ¿no? sí, y la cámara. Sí. A La mí... costumbre de estás nervioso porque vas a hacer un examen, pero ves a 50 personas o los que sean ahí Sí. junto a ti, bien nerviosos, y es como un apoyo, no sé, que no tienes en casa. Sí, no, estoy de acuerdo. A ver, el factor nervio siempre es... Estar nervioso, el estrés, todo eso siempre es contraproducente. Lo que pasa es que hay gente que lo utiliza. Utiliza ese miedo, utiliza eso como su arma. Entonces dice, vale, tengo que estar alerta, tengo que estar tal. Entonces lo utiliza bien y hay otra gente que se hunde. Eso yo creo que es ya es una cosa que tiene cada uno, pero después es práctica. Hay gente que, pues oye, me da miedo esto, me da miedo hablar en público, me da miedo la cámara, me da miedo todo esto. Pues lo que hace es enfrentarse livianamente, de una Claro, forma progresiva, hasta que consigue quitarle el hierro que realmente estaba en tu cabeza todo. Que eso es que eso es lo más... A mí me llama mucho la atención, tío, eso. Plan, darte cuenta que tú después eras el que estaba creando eso. Y entonces ese miedo es una creación tuya. Porque realmente no está, ¿sabes? Es un concepto abstracto, no es una uy, cuestión de que tú digas, hostia, pues me está afectando esto, pero ¿por qué te afecta? Y lo empiezas a pensar, meditas sobre ello y al final, no sé, me estoy creo, liando demasiado, creo. no, creo que la asignatura de terapia te va a gustar, ya lo verás. La de terapia cognitivo-conducta, sí, seguramente. Sí, o incluso técnicas, en técnicas ya quizás también veas algo Poco a que poco, te... poco a poco, poco a poco. A ver. Bueno, eso era una... Al final estamos hablando un poco de todo, pero bien. Sí, Es eso. Preguntas teóricas, preguntas prácticas o típico. Lo que ya sabemos todo el mundo. Entonces esto es simplemente para que lo vierais un poco. Unos ejemplos aquí. ¿Qué probabilidad hay de que los descendientes varones padezcan el síndrome de X frágil si la madre es portadora de este rasgo y el padre no padece el síndrome, tal? Tienes que saber, vale, pues X frágil, ¿qué es? Pues es una transmisión ligada al sexo, es bueno, una enfermedad o un padecimiento, como se le quiera llamar. Transmisión ligada al sexo. Y lo veis aquí. Entonces se trata de hacer un cuadro de Punnett. Bueno, imagino que ya lo habréis visto la inmensa mayoría, pero bueno. Pondríamos aquí el de la madre, el del padre, por así decir. Veis aquí X y XA. El del afectado, aquí. Y ponemos básicamente las parejas. Ponemos aquí la madre, aquí el padre y después los descendientes. ¿Y qué es lo que vemos? Que hay dos descendientes varones, aquí redondeados, pero solo uno puede padecer dicho síndrome, por lo cual es un medio. ¿Qué es un medio? 0,5. 0,5 pasado a porcentaje es 50%. Entonces sería la opción B. Pero bueno, son ejemplos así para que se vean un poco, incluso para gente que, oye, pues sabe bien de teoría, pero a lo mejor los ejercicios no se le dan del todo bien, pues le echa un ojo y yo creo que le puede servir. Y nada, son 60 preguntas. No voy a leer las 60 lógicamente porque me quedo seco. Pero es eso, y hay declaraciones muy interesantes de, pues, por ejemplo, de las neuronas en reposo, el potencial de acción, vamos, y todo este tipo de temas que tienen cierta complejidad. Esto ya no es fácil tampoco, que digamos. Entonces van acompañadas de imágenes, de figuras, de toda esta cosa, los ejercicios con sus fórmulas, sus explicaciones y la teoría pues explicada desde el punto de vista de la acertada y la incorrecta y por qué, las gráficas, dibujos de meninges, vamos, todo, cositas varias. Y nada, así que a quien le interese un poco ver el vídeo y lo demás y quien quiera tener ya documentos donde ya tanto Sara como yo vamos haciendo, pues que lo que le eche un ojo en Patreon si le interesa o lo que sea. De todos modos, con los vídeos y con lo que cada uno lee es suficiente. Lo que pasa es que quien quiera pues meterse un poquillo más en materia, pues ya eso ya es cosa de cada uno, lógicamente. Así que hasta aquí. Pues si no, nos vamos a poner a hablar y vamos a estar aquí hasta las 8 de la sí, noche. toda la tarde. Toda la tarde. Bueno, hasta la próxima.